Bienvenidos de regreso con ADR News. Ahora estamos con nuestro reportero Nico Rojas y vamos a ver un reportaje hecho por él. El día de hoy vamos a hablar del ADN y la genética y una entrevista que le hicimos a un científico de la genética y el ADN. Hola, buenos días. Estamos aquí con el profesor Joab Mendoza, que es ingeniero biomédico. Le vamos a hacer unas preguntas. Sí. Número 1. ¿Qué cambios ha habido en el ADN? Cambios en el ADN. Bueno, creo que se han sumado diferentes cambios a través de la historia, de la generación, desde los seres monocelulares a los multicelulares. Cambios siempre hay en el ADN, tanto uno lo toman como parte de, dependiendo a qué generaciones hereden o dependiendo a que sean mutaciones. Por ejemplo, ahorita actualmente sí se han generado mutaciones en el ser humano. Muchas de ellas solamente llega a pasar a la primera generación, pero no a la segunda generación. Pero sí es constante el cambio que se da en el ADN. Gracias. Número 2. ¿Qué diferencias hay entre la primera célula del ADN y las actuales? Primera célula del ADN. Bueno, creo que es donde se clasifican las procariotas, donde no se tenía muy definido el núcleo bueno, más que todo el componente del ADN venía un poco más mezclado con el citoplasma de la misma célula. Diferencias es que, bueno, ya las seres monocelulares empezaron a generarse, o unirse o dividirse formando seres pluricelulares. Entonces, eso es lo interesante de la biología, ¿no? Que es un cambio constante el ADN. Número 3. ¿Cuáles son las tendencias evolutivas de las células? Tendencias evolutivas. Bueno, si lo vemos, hay que dividir esta pregunta si estamos hablando de seres complejos como el ser humano, como los mamíferos, o si estamos hablando de seres aún no tan complejos, pero monocelulares como las bacterias. Las bacterias es más fácil empezar a ver estos cambios, ya que las bacterias se adaptan de una manera muy rápida a cualquier tipo de cambio. Y bueno, en los seres pluricelulares es un poco más lento el proceso, pero sí se ha dado cambios. De hecho, el ser humano se ha dado un registro de ciertos cambios, dependiendo la dieta, dependiendo el entorno o dependiendo prácticamente el ambiente. Número 4. ¿Cómo la evolución de las células ha afectado a la de los animales? La evolución de las células ha afectado a los animales. Bueno, si hablamos de las células que son propias de su estructura, son las primeras que se adaptan, como hemos dicho. Son las primeras que empiezan a generar cambios, tanto si son mutaciones, porque se han presentado muchas mutaciones en el ser humano y en los diferentes animales, o si estamos hablando de los cambios que han tenido las bacterias, los propios seres monocelulares. De hecho, se ha visto que muchas de las enfermedades ya no son, muchas de las bacterias que generaban ciertas enfermedades ya no son las mismas que antes. Y eso mismo lo hemos provocado a través de esta actividad o estos cambios que hemos generado los seres humanos. Número 4. ¿Cómo la evolución de las células ha afectado a la de los animales? La evolución de las células ha afectado a los animales. Bueno, si hablamos de las células que son propias de su estructura, son las primeras que se adaptan, como hemos dicho. Son las primeras que empiezan a generar cambios, tanto si son mutaciones, porque se han presentado muchas mutaciones en el ser humano y en los diferentes animales, o si estamos hablando de los cambios que han tenido las bacterias, los propios seres monocelulares. De hecho, se ha visto que muchas de las enfermedades ya no son, muchas de las bacterias que generaban ciertas enfermedades ya no son las mismas que antes. Y eso mismo lo hemos provocado a través de esta actividad o estos cambios que hemos generado los seres humanos. Número 5. ¿Cómo el ADN ha cambiado a los animales? Bueno, el ADN es el que cambia todo, ¿no? Es el que define cómo eres, el que define cómo son las estructuras. El ADN es la información, ¿no? Yo siempre lo veo en el contexto de que la vida es un proceso de información a través de un periodo de tiempo. ¿Y quién es el que define esa información? Bueno, realmente es el ADN, ¿no? El genoma es el que nos define estructuralmente. Si el genoma cambia o empiezan a haber cambios, pues realmente nosotros somos los que cambiamos, ¿no? Los seres vivos.
Número 6. ¿Cómo el ADN ha afectado a la evolución? Ay, no, esa ya la pregunta. Número 7. ¿Cómo la genética ha modificado a los animales? ¿Cómo la genética? Bueno, la genética creo que ya ese lo habíamos contestado, ¿no? Pero prácticamente es la que define la estructura. Número 6. ¿Cómo el ADN ha afectado a la evolución? Ay, no, esa ya la pregunta. Número 7. ¿Cómo la genética ha modificado a los animales? ¿Cómo la genética? Bueno, la genética creo que ya ese lo habíamos contestado, ¿no? Pero prácticamente es la que define la estructura de todo animal. De todo animal es la genética. De hecho, el genoma es el que define cómo nos formamos. Es donde viene propio la formación de la vida. A ver, última. ¿Cómo la célula, el ADN y la genética han modificado al humano como especie? Bueno, de hecho tenemos que empezar a ver de manera particular, el centro de todo es el ADN. El ADN normalmente se encuentra, ya hablando de otro tipo de células, células con núcleo. En el núcleo se encuentra el ADN, que es el que define la estructura de la célula y cómo se va a replicar. Por ejemplo, en nuestro caso, o en el caso de los animales, la célula fundamental es la célula madre, que es la que contiene toda la información de la formación de los diferentes tipos de células. Esta célula madre, al momento de que se divide, genera esta mitosis y empieza a diferenciarse entre las diferentes células, pues nos va dando la estructura. Entonces, en secuencia es primero el ADN y después las estructuras como la célula, y la diferenciación de los diferentes tipos de célula viene dado desde el ADN. Está bien. Muchas gracias, profesor. De nada. Gracias. Para mí es un reportaje muy útil, ya que si tú sabes del tema te puede dar opiniones muy claras, una buena orientación. Lo malo es que termina sin explicar. Bueno, si no sabes del tema, termina desorientando o no dando una visión clara. Este reportaje puede ser muy usado, sobre todo como temas la vida cotidiana, puede ser conocimiento general, cómo funciona tu cuerpo, muchas cosas pueden ser con respecto a esto. Excelente reportaje, Nico Rojas. Por hoy en nuestro segmento de biología, entonces muchas gracias, Nico Rojas. Muchas gracias a ti, Andrés. Sale, Un placer. hasta la próxima. Hasta luego.